Bien, como les decía, lo que vamos a trabajar son 2 proyectos de aprendizaje de matemática y específicamente con la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Entonces, lo primero que hay que ver es la teoría del aprendizaje basado en proyectos. Esta teoría, empezamos por la definición, es una metodología que permite a los estudiantes adquirir los conocimientos y competencias clave en el presente siglo, ¿no? Mediante la elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de la vida real. Entonces, mire, como ustedes se dan cuenta, desde la definición ya se está hablando de que está orientado a lo que es la adquisición de conocimientos y competencias, ¿ya? Entonces se define como una metodología. Fundamental este otro aspecto es de que se plantean proyectos que dan respuesta a problemas de la vida real. Es otro aspecto importante de la definición. Pero entonces veamos ¿qué es exactamente un proyecto de aprendizaje? ¿Alguien está jugando con su lápiz por acá? ¿Qué es un proyecto de aprendizaje? Es un conjunto de actividades estructuradas, orientadas a la investigación de una situación problema dentro de un contexto definido para elaborar un producto relevante. Miren, esta es la definición de proyecto de aprendizaje. A ver, entonces, tenemos esta definición. Y ahora vamos a ver qué tiene qué es lo que el estudiante debe hacer en esta metodología conocido como el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, acá, el estudiante fundamentalmente lo que debe hacer es recopilar información sobre el problema, decidir cómo abordar la búsqueda de una solución, analizar la información descomponiéndola en piezas, decidir cómo utilizar los conocimientos obtenidos, aplicar el conocimiento interdisciplinario al problema, producir algo que muestra sus conocimientos aprendidos y finalmente comunicar los resultados de manera eficaz. Miren todo el proceso que tiene que hacer el alumno bajo esta metodología. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿estaremos en la educación peruana, estaremos en condiciones de llevar a cabo este aprendizaje basado en proyectos? ¿Están las condiciones dadas? Si ustedes se dan cuenta, aquí se requiere de que el estudiante haya desarrollado de una manera importante lo que es la autonomía para el aprendizaje. Y nosotros, de repente, podríamos decir de que no hay esa condición en la mayoría de las aulas del Perú, ¿no? Entonces, por ese lado, habría que darnos cuenta de que de repente lanzar esta propuesta para tratar de llevarla a cabo, de repente no es lo más adecuado si es que antes no se hace una exploración, si es que antes no se ve las condiciones, no se trata de promover aquellas condiciones que permitan que esta metodología se pueda utilizar de manera eficiente. Entonces, esto es todo un proceso que, como hemos visto, se da en primaria. Otra situación que ustedes pueden identificar acá que es importante también es esta que dice aplicar el conocimiento interdisciplinario al problema. Esto requiere de que en un proyecto, se tratan problemas que en la solución se requiere de movilizar no solamente los conocimientos de una área, sino de diferentes áreas. Y también entran a tallar justamente las competencias de dichas áreas. Pero lo que nosotros estamos
planteándoles es de que, si bien es cierto, va a haber esta participación de las demás áreas, lo que nosotros creemos para que podamos mejorar la competencia matemática en el Perú, nosotros creemos que el área de matemática es la que tiene que plantear los problemas. Porque lo que sucede al revés, la verdad que no ayuda mucho. Al revés, ¿qué es lo que está sucediendo? Que los problemas se plantean desde otras áreas. Y al final, matemática viene siendo como un auxiliar, ¿no? No viene siendo de repente lo más importante de esa experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Y eso lleva a que el conocimiento matemático, el desarrollo de la competencia matemática en el Perú sea muy pobre. O sea, si es que se aplica. Y encima, si se aplica mal, todavía la situación sería peor. Entonces, lo que planteamos es de que, de alguna manera, sea el área de matemática la que signe un poco lo que podría ser estos problemas que deben estar contenidos en los proyectos de aprendizaje. Ese es el planteamiento que hacemos. No estamos diciendo que las demás áreas no deben participar, que todo solamente debe ser matemática. No lo estamos diciendo. Lo que decimos es que, de alguna manera, la mayor intensidad debe estar enfocada a desarrollar la competencia matemática. Bien, ustedes se darán cuenta que en el proyecto también se habla mucho de lo que es producir. Estamos hablando de producir. Generalmente, pues, en un proyecto se van a generar productos, miren. Y esos productos, en muchos de los casos, se convierten en evidencias de aprendizaje que de alguna manera son evaluados y calificados. Entonces, esta es otra característica importante del proyecto de aprendizaje. También, ustedes se darán cuenta en esta última, donde nos habla de que todo proyecto debe desarrollar, miren, esta competencia, ¿no? Relacionada con el área de comunicación. Debe estar el alumno en condiciones de comunicar lo que son sus resultados, sus hallazgos, sus conclusiones, por ejemplo. Entonces, por ese lado, es muy importante que nosotros siempre dejemos planteada esta necesidad, ¿no? De que se pueda llegar a un momento en que el alumno comunica los resultados. Un momento en que el estudiante desarrolla su competencia que tiene que ver con el área de comunicación. Bien. Entonces, vamos a ver ahora lo que podrían ser los pasos a seguir. Miren, acá hemos planteado, ¿no? La presentación, el problema, las actividades y los productos. En lo que se refiere a la presentación, tenemos que dar a conocer el título del proyecto, ¿ya? Y esta también sería excelente si es que el alumno, si es que los estudiantes son los que le dan el título, ¿no? De todas maneras, el profesor ya debe ir con algo tentativo, ¿no? Que puede ser modificado de acuerdo a lo que se pueda negociar, ¿no? También el docente en esta parte debe presentar el propósito o los propósitos de aprendizaje. Debe dar a conocer a los estudiantes el cronograma de actividades que se van a realizar para cumplir con los objetivos del proyecto. Y luego también es importante dar a conocer los criterios, las estrategias y los instrumentos de evaluación que se van a utilizar en esta actividad de aprendizaje. Bien. Seguimos en cuanto al problema. Tenemos que presentar el contexto del problema. El contexto y el problema.
Algo así como en la tesis se hace pues la situación problemática y el enunciado del problema. Algo parecido a eso es. También lanzar la propuesta de solución al problema y también lo que va a consistir en la información que se va a dar acerca del problema. Bueno, en el siguiente paso de las actividades se tiene que dar instrucciones para el desarrollo de las actividades. Aquí es donde entra a tallar el proceso de acompañamiento de los estudiantes, ya sea en forma individual o grupal. También acá es donde el docente se preocupa por dar la retroalimentación para el aprendizaje, ¿no? La retroalimentación formativa. Y finalmente, también es importante que en estas actividades pues siempre exista estos dos tipos de trabajo, el individual y el trabajo de equipo. ¿Ya? No se debe descuidar ninguno de ellos. Luego tenemos en cuanto a los productos, fundamentalmente pueden ser informes, entonces ahí se lleva a cabo la presentación de los informes, la sustentación de los resultados. También es importante que los demás estudiantes evalúen el producto de los estudiantes. ¿Ya? Es importante que ellos lo evalúen. Y también ya la retroalimentación que debe estar presente también al final. Y pero ya con un criterio, si bien es cierto, formativo, pero ya teniendo en cuenta que es una retroalimentación al final del proceso. Bien, entonces estos vendrían a ser los pasos a seguir, ¿no? Continuamos con lo que viene a ser la estructura del proyecto. Y esto tiene que ver más o menos con lo que nosotros debemos hacer una comparación, ¿no? Con lo que podría ser una unidad de aprendizaje, una unidad didáctica, ¿no? Y entonces, por ese lado, tenemos el título y propósito de aprendizaje, ¿no? En la estructura. Tenemos la problemática y el objetivo u objetivos, porque podemos hacer también objetivos específicos. Las actividades propiamente dichas, las actividades estructuradas que se van a llevar a cabo a lo largo de diferentes sesiones. El producto, en qué va a consistir las producciones de los alumnos, ¿no? Y también debe estar presente en la estructura la evaluación que vamos a hacer, ¿no? Nuestras estrategias, no es la forma como vamos a tener de evaluarlo y también los instrumentos que vamos a utilizar para la evaluación. Bien, esta es una estructura sugerida. De repente ustedes pueden añadir algunas otras cosas, ¿no? Pero consideramos que estos son elementos esenciales en la estructura del proyecto. Bueno, y ahora sí, proyecto de aprendizaje se llama Alimentación Saludable y Actividad Física en época de COVID-19. ¿Ya? Entonces, miren, si ustedes se darán cuenta, ¿dónde está la matemática acá? Este proyecto es para sexto grado de primaria. ¿Qué áreas están involucradas? Personal social, comunicación, educación física y el área de ciencia y tecnología. También están aquí presentes las competencias transversales. Se desenvuelven en entornos virtuales generados por las TIC y también gestiona su aprendizaje de manera autónoma. ¿Cuál es el propósito de aprendizaje? Lo tenemos acá. Miren, prácticamente lo hemos sacado del estándar. Si ustedes se dan cuenta, aquí todavía no está precisado al proyecto, porque quiero que vean que se tiene que trabajar en función del estándar, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, tenemos prácticamente tres capacidades de la competencia que se están trabajando acá, ¿no? Y estas dos tienen que ver fundamentalmente
El recolecta datos, por ejemplo, tiene que ver con estrategias. Interpreta información contenida en gráficos, tiene que ver con lo que es la comprensión y la representación. Y expresa la ocurrencia de sucesos, tiene que ver con lo que es la parte de argumenta, ¿no? Entonces, ahí están las capacidades de esta competencia. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Es conocer y valorar la importancia de los buenos hábitos alimenticios y la actividad física que nos permite hacer frente a los efectos causados por el contagio de la COVID. Miren, la idea de este proyecto es que si nosotros estamos sanos, estas situaciones que nos pueden llevar a perder la vida, ¿no? O a complicarnos con enfermedades, va a ser menor esa posibilidad, ¿no? ¿Todo a través de qué? De una alimentación sana y también de la actividad física. Bien, entonces aquí viene esta parte que algunos de ustedes dicen, ¿no? Tenemos que dar la información. No es posible que simplemente nosotros le lancemos al estudiante, ¿no? Entonces, aquí ven ustedes algunas presentaciones de lo que vendría a ser prácticamente ya la segunda clase, donde damos a conocer todas estas partes de contenido teórico, pero donde se pueden hacer pues estrategias activas para poder desarrollar esta temática. Acá ustedes tienen la temática que permite que los estudiantes vean cómo es que deben hacer el cuidado, ¿no? Acá también se habla de la alimentación de adultos mayores, por ejemplo. Y también viene el tema de la actividad física, ¿no? Esto es algo que ustedes pueden enriquecer, lo pueden de repente cambiar y pasar, pero lo que se trata es de dar a conocer justamente las ventajas que tiene tener una alimentación saludable y también conservarse en una buena actividad física, tener una buena actividad física. Entonces, esto, por ejemplo, sería necesario que ustedes lo investiguen, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el papel que tiene el tema de la educación, la actividad física? ¿Qué permite? La actividad física nos va a permitir, pues, contar con órganos funcionando en óptimas condiciones. Nos va a permitir también que nosotros, por ejemplo, podamos reducir el nivel de estrés en nuestro organismo. Y eso va a ayudar al fortalecimiento, a la producción de lo que son los anticuerpos, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de beneficios en función de lo que es la actividad física y también una buena alimentación, porque lamentablemente nosotros tenemos muy malos hábitos alimenticios. Entonces, miren, acá también tiene que ver con los beneficios psicológicos, ¿no? Yo les decía que yo salgo a correr, bueno, ahora no se puede, ¿no? Pero es una gran cosa, miren, salir a correr, salir a ejercitarse, ayuda mucho. Y como les digo, no solamente en la parte física, sino también la parte psicológica. Porque es un momento en el que ustedes están consigo mismos, donde hacen su planificación, y entonces por ese lado tiene muchos beneficios. Bien, acá también nos habla de las actividades que podemos hacer al interior de la casa, ¿no? Actividades al aire libre que ahorita están un poco restringidas. Ajá. Bien, entonces, bueno, acá tenemos algunas conclusiones, pero como les decía, lo que se trata es de dar a conocer esto a los estudiantes, ¿no? Y a partir de eso, ¿qué vamos a hacer? A partir de eso, lanzamos nuestras actividades, ¿ya? Entonces, ¿en qué van a consistir estas actividades? En primer lugar, tenemos una encuesta virtual. Segundo lugar, procesamiento de la información. Tercer lugar, elaboración de informe. Y por último, sustentación del informe. Estas son las 4 grandes actividades que van a hacer los estudiantes. Miren, que de repente ustedes, dependiendo del grupo, ¿no? De repente podrían desdoblarlo en 2 sesiones, ¿no? Pero estas es las 4 actividades principales, ¿no?
Bien, entonces vamos a detallarlas un poco. En primer lugar, en cuanto a la encuesta virtual. Aquí entra a tallar esa competencia, pues, ¿no? De usa las herramientas virtuales, ¿no? Tiene que ver esto con el uso de las TICs. Lo que le pedimos es que, en primer lugar, los estudiantes establezcan un objetivo y la estructura de la encuesta que van a realizar, ¿ya? ¿Cuál va a ser el objetivo y cuál va a ser la estructura? Esto se puede trabajar en grupos, ¿ya? Se puede trabajar en grupos y la idea que se tiene acá es que cada uno presente sus objetivos y la estructura de la encuesta, pero se va a consolidar ya con el profesor, se va a consolidar en una sola encuesta con el mismo objetivo para todos y con la misma estructura, ¿no? Pero inicialmente se puede encargar un trabajo de equipo para que determinen estas dos cosas, ¿no? El objetivo de la encuesta y la estructura de la encuesta. Por ejemplo, de repente podemos poner en la encuesta alguna parte orientada a lo que son los datos relacionados con la parte biológica, ¿no? En cuanto a lo que son, por ejemplo, las medidas, ¿no? El peso, la talla, ¿no? A partir de eso se puede hacer una parte, ¿no? La otra parte de repente va a estar relacionado con los hábitos alimenticios. Y finalmente tendríamos lo otro relacionado con la actividad física que hacen, ¿no? Entonces, más o menos esa sería la estructura de esta encuesta virtual, ¿no? La idea es que los alumnos sean los que propongan, los alumnos sean los que lleguen al consenso. De todas maneras, el docente tendría que estar, tener algo previo, ¿ya? Algo previo para que se pueda ya tener algo planteado ya. Y de todas maneras, los estudiantes deben ser los que lleguen a establecer estas características, estos objetivos de la encuesta, ¿no? Bien, entonces, ya tenemos la estructura, ya tenemos el objetivo de la encuesta. Y ahora vamos a identificar las características, lo que ellos van a tratar de recoger, la información que ellos van a tratar de recoger, que en realidad son variables, pues, ¿no? El peso, la talla, son variables. Los hábitos alimenticios, ¿no? Son variables. Entonces, hay unas que van a ser de tipo cuantitativo y otras de tipo cualitativo. Entonces, todo eso se tiene que discutir en esta parte, en esta segunda actividad, ¿no? Luego viene la generación de preguntas para la encuesta. Entonces, ellos una vez que ya la tienen estructurada, van a plantear las preguntas. Y nuevamente, tienen que llegar a un consenso. Siempre les digo que el docente ya debe tener algo previo, ¿no? Una especie de borrador, que de repente los estudiantes van a llegar a lo mismo, ¿no? Y el profesor también podría, cuando se dé cuenta que los estudiantes de repente están un poco desorientados, a partir del uso del método socrático, los oriente para que lleguen a las mismas conclusiones, ¿no? Y finalmente, elaborar la encuesta virtual y enviar a sus familiares. Miren, acá para los alumnos de sexto grado, yo estoy seguro que no tendrían problemas con su ayuda, con su orientación que le pueden dar ustedes, que elaboren en una encuesta virtual. La idea es que ellos, pues, envíen estas encuestas a sus familiares, ¿no? Y ustedes saben que hay una aplicación que permite en Google, que permite hacer formularios que se vienen a convertir en encuestas, ¿no? Entonces, eso haría y lo manda, pues, por celular para que los estudiantes lo puedan contestar, ¿no? Acuérdense cómo es esto de las rifas. ¿Se acuerdan las rifas de los colegios? ¿No? Así más o menos. El estudiante le pide el favor al familiar que llene la encuesta, ¿no? Que lo necesita para su trabajo de matemática. Bien.
Ahora vamos a lo que vendría a ser el procesamiento, ¿ya? El procesamiento. Ustedes deben saber que cuando se lanzan estos formularios en Google, ustedes pueden entrar al Drive y ver todo un procesamiento, incluso con gráficos, que hace justamente el formulario, ¿no? Entonces, toda la información va a quedar ahí. Y ustedes pueden usar esa información. Entonces, en este momento, por ejemplo, el estudiante interpreta los gráficos y los resultados que se han obtenido en el Drive, ¿no? Esto, por ejemplo, lo puede hacer de forma individual, porque aquí cada estudiante va a mandar a sus familiares, ¿ya? Por ejemplo, supongan que manda 10 o manda 20 familiares, ¿no? Para que llenen el formulario. Luego, lo que se hace es establecer probabilidades de ocurrencia de cuadros graves de acuerdo a la condición física. ¿Ya? Esto es importante, miren. Van a elaborar tablas de frecuencia y gráficos propios, porque, o sea, a pesar de que como les decía, en esta herramienta formulario se pueden ver gráficos, se pueden ver estadísticas, aparte el estudiante va a hacer sus gráficos propios con temas relacionados con la frecuencia, ¿ya? Los que sean necesarios. Y eso ya es cuestión del docente, ¿no? Y, bueno, finalmente van a discutir los resultados individuales obtenidos, ¿ya? Esto es en el procesamiento. Por ejemplo, mi familia, ¿no? ¿Qué ha pasado? En promedio, por ejemplo, podría llegar a la conclusión de que en promedio mi familia tiene, por ejemplo, una determinada condición en relación a su estado físico, ¿no? De repente tiene problemas de sobrepeso, ¿no? Podría decir, no sería en promedio, de repente decir la mayoría, el 50%, el 30% de mi familiar tiene problemas de sobrepeso, ¿no? Entonces, diferentes resultados que se podrían obtener. La idea es que todos los resultados ya formados en grupos empiecen a discutirlos entre ellos, ¿no? Hagan esta discusión de resultados individuales y luego puedan hacer en una sola hoja de Excel, ir haciendo un acopio de los datos, ¿no? Bueno, luego viene la elaboración del informe. La idea es que aquí, en el informe, no haya posibilidades de que al hacer la distribución de las tareas para la elaboración del informe, los alumnos dejen de hacer la matemática. O sea, cada estudiante debe tener en el informe una actividad que le permita hacer matemática, ¿no? No puede decir, bueno, yo voy a hacer solamente voy a hacer las diapositivas. No, todos tienen que formar parte de lo que va a ser el uso de la matemática con estos datos estadísticos, ¿no? Bueno, van a hacer un informe en Word, que eso se lo van a presentar al docente, pero también van a elaborar presentaciones en PowerPoint. Finalmente, tenemos la presentación del informe. Y en la presentación del informe, lo que vamos a ver es que los estudiantes, antes de hacer la presentación, la sustentación, van a publicar sus informes. Y para esto pueden usar, por ejemplo, el Classroom, donde pueden publicar, cada uno puede publicar sus trabajos, ¿no? También podría ser en el WhatsApp, simplemente que si tienen un WhatsApp grupal, envíen sus informes al WhatsApp, ¿no? Pero la idea es que lo publiquen para que sus compañeros estén en condiciones de evaluar esos informes, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la evaluación que se hace la coevaluación que se llama, ¿no? Luego, van a tener que hacer la elaboración de un video con la sustentación. Y aquí, pues, pueden usar, imagínense, si tienen Telegram,
tranquilamente van a poder gestionar los archivos, grabarse ellos y con el iScreen podrían juntar las diferentes partes de la presentación del informe, ¿no? Haciendo un video único. Y bueno, imagínense ya eso lo que significaría que el estudiante esté en condiciones de hacer ese tipo de productos, ¿no? Finalmente, en un plenario se van a discutir los resultados obtenidos y se van a arribar a conclusiones. Miren, este sería el proyecto en primaria. Vamos a presentar el proyecto que está planteado para quinto año de secundaria. Bien, aquí el nombre que le hemos dado es positividad de las pruebas COVID-19 en la región La Libertad. ¿Qué áreas están involucradas en este caso? Personal social, comunicación y ciencia y tecnología. También las competencias se desenvuelven en entornos virtuales generados por las TIC y gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Aquí, por ejemplo, vamos a necesitar la información que nos da la información oficial. Entonces, aquí tenemos el propósito de aprendizaje. Otra vez lo hemos sacado de nuestro estándar y acá nos habla de recolecta datos mediante encuestas y los registra en tablas, determina terciles, cuartiles y quintiles, la desviación estándar y el rango de un conjunto de datos. Representa el comportamiento de estos usando gráficos y medidas estadísticas más apropiadas a la variable en estudio. Interpreta la información contenida en estos o la información relacionada a su tema de estudio, proveniente de diversas fuentes, haciendo uso del significado de la desviación estándar, las medidas de localización estudiadas y el lenguaje estadístico. Finalmente, contrasta y justifica conclusiones sobre las características de la población, justifica sus predicciones con base a los resultados de su experimento o propiedades. Entonces ya tenemos acá el propósito de aprendizaje y ahora vamos a ver el objetivo del proyecto. En este caso es analizar la información sobre los pobladores que dieron positivo en las pruebas rápidas y moleculares en la región La Libertad. Entonces, esto es un primer momento, porque para el análisis se hace para sacar conclusiones y para plantear, por ejemplo, alguna propuesta de cómo se debe trabajar. Entonces, tenemos ya pues nuestro objetivo. Y miren, lo que les presenté ayer es esta tabla. Y ya ustedes tienen ahorita en YouTube, tienen el video donde les enseño cómo llegar a esta tabla. Porque ustedes cuando bajan ese archivo que es Excel con extensión CSV, cuando ustedes bajan ese archivo lo van a ver con comas todo, ¿no? Pero acá ya lo tienen y yo les he mostrado ayer cómo lo convertimos a esta tabla. Entonces, a partir de esta tabla, por ejemplo, ya podemos trabajar. Y nosotros tenemos aquí que ya hemos hecho un filtrado para solamente trabajar con lo que son los datos de la región La Libertad. Pero incluso, miren, lo que yo les recomendaría es que acá ustedes tienen de todo el país. Y bueno, en este curso se han inscrito también profesores de todo el país, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ustedes, esta misma tabla, ustedes lo pueden poner la región donde están y dentro de la región la provincia y dentro de la provincia el distrito. Entonces, ¿qué cosas podemos trabajar? Por ejemplo, podemos ver el de la PCR, ¿no? La prueba molecular. También está la prueba rápida. Podemos ver, por ejemplo, esto que tanto se habla, ¿no? Que la prueba molecular es más eficiente y sabemos que tiene un mayor grado de acierto que la prueba rápida. Pero a la raíz de estos resultados,
En algunos casos resulta que la mayor cantidad de positivos lo ha dado la prueba rápida. Entonces, por ese lado, podemos hacer ese análisis, ¿no? Basado en la prueba molecular y en la prueba rápida. También lo que hemos hecho ayer, miren, el análisis con las edades. Lo que nos dijo el profesor muy importante, lo que está relacionado con el sexo, ¿no? Y bueno, podemos analizar una gran cantidad de información a partir de esta tabla. Y otro, como ustedes se habrán dado cuenta en los propósitos, se habla de que se deben trabajar con diversas fuentes, ¿no? Entonces, en ese sentido también hay que entrar a otras. Por ejemplo, acá tenemos una información que está en el Facebook de la región La Libertad. Acá dice Gobierno Regional La Libertad y tenemos la sala situacional. Y acá también tenemos información, miren, que es relevante para trabajar. Pero acuérdense que ayer hicimos un ejemplo con Guadalupito. Hasta ahorita yo no sé cómo es cuál es el gentilicio del habitante de Guadalupito. No sé cómo le dicen a los que viven en Guadalupito. Pero bueno, ya algún día me enteraré. Entonces, lo que se trata es de consultar diferentes fuentes de información. Y acá también es importante porque el docente tiene que dar a conocer cómo es que se debe buscar la información, cómo es que se debe descartar información que no es oficial y que puede ser tendenciosa, ¿no? Y que nos puede llevar a tomar malas decisiones. Entonces, miren, aquí entra una parte importante de lo que es de repente el área de de comunicación, ¿no? Pero ya ustedes se darán cuenta que ya es una situación muy, muy real, ¿no? De contexto. Bien. Bueno, ahora sí planteamos las actividades. En este caso, las actividades van a ser más concretas, más aplicadas a lo que el alumno tiene que hacer, ¿no? Tenemos la recopilación de información en Internet. Ustedes, en este caso, van a tener que enseñarle al estudiante cómo es que llevan a cabo esto, ¿no? Como les decía, cómo es que identifican las fuentes oficiales de información, ¿no? Y también, que es más importante, por ejemplo, ustedes cuando están recopilando la información, a lo que están buscando le ponen .xls y les va a mandar a páginas donde ustedes van a encontrar la data en Excel. Entonces, toda esa parte tienen que ustedes en esta primera fase darle a conocer al estudiante, ¿no? Y hacer un procedimiento de búsqueda de información. En todo este momento ustedes están llevando la retroalimentación formativa, ¿no? Luego tenemos el procesamiento de información, la elaboración de informes y la sustentación del informe, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, es muy parecido a lo que se trabajó en primaria. Acá tenemos, en primer lugar, la recopilación de la información. Tenemos que identificar la información a buscar y las fuentes de datos en Internet, ¿no? Por ejemplo, tenemos que ir a páginas oficiales como la OMS, el Ministerio de Salud. Y miren, estamos viviendo en un mundo donde ya la información está presente, no está al día. Por ejemplo, esta situación que se ha estado viendo de que de repente no se estaba, las estadísticas sobre el número de muertos de alguna manera estaban siendo de repente encubiertas, ¿no? Pero se tienen otros datos, ¿no? Relacionados con la cantidad de muertos. Y cuando se hizo la comparación con la cantidad de muertos del año pasado, se daba cuenta pues de que había una diferencia importante. Y entonces se habla de que eso se atribuye, pues debería atribuirse a COVID, ¿no? Pero esto es relativo, miren, y acá es muy importante que nosotros llevemos a cabo una discusión, un desarrollo del pensamiento crítico, como se dice. Porque, ¿qué ha estado pasando? Que en los hospitales hay bacterias que son muy resistentes y que las personas que van allá, a pesar de que han ido infectadas por el COVID, al final han muerto por esas bacterias. O sea, de repente han sido personas sanas, personas que el COVID, más allá de postrarlos en cama, no iba a acabar con su vida. Pero estas bacterias sí.
Entonces, ahí también siempre es importante, miren, hacer un análisis crítico, ¿no? De la información y de lo que se plantea en los diferentes medios. Bien, entonces acá, como les decía, vamos a enseñarle a los estudiantes cómo obtener la información a partir del acceso a fuentes oficiales de datos, ¿no? Entonces, ese videito, por ejemplo, que les he puesto ahí, podrían ustedes utilizarlo para enseñarle a los estudiantes cómo bajar toda esa información, ¿no? Ya en un formato en el que puedan trabajarla. Luego viene el procesamiento de diferentes tipos de archivos, ¿no? Porque voy a tener información en PDF, voy a tener información en Word, voy a tener información en Excel, otros simplemente van a ser páginas de Internet. Entonces yo también tengo que conocer cómo hago esas transformaciones. La idea es que toda la información al final lo tenga en un archivo de Excel. Pero, por ejemplo, tengo información en PDF. Esa información en PDF lo puedo convertir a Excel, lo puedo convertir a Word, lo puedo convertir a PPT. Entonces, y eso también ya les he enseñado ya hace bastante tiempo, les he enseñado por intermedio del Facebook cómo hacer estas transformaciones, ¿no? Bien, luego viene la estandarización de información en hojas de Excel. Listo. Entonces ya tenemos esta primera etapa. Luego en el procesamiento, ya como tenemos la información Excel, ya vamos con la elaboración de tablas de frecuencias. Ayer hemos hecho una clase con esta elaboración. Como les decía, en muchos de los casos yo considero que debería trabajarse, en lugar de estar pensando en datos agrupados, lo podemos trabajar como un conjunto de datos no agrupados y sacar toda la información de la estadística descriptiva con esa función que les hablé ayer, y para que no se pierda tanto el tiempo. Imagínense lo que podría significar pues hacer tablas de datos agrupados, ¿no? Lo que más bien, una vez ya teniendo esa forma de trabajar, sí podríamos hacer algunos gráficos interesantes. Entonces, miren, esto prácticamente en las actividades que les planteé ayer, ya lo hemos hecho, ¿no? Y algo parecido pueden hacer ustedes con sus estudiantes. Bien, luego tenemos la elaboración de gráficos estadísticos. La interpretación de resultados obtenidos en gráficos y tablas, en realidad acá, por si acaso, esta es la 3 y esta es la 2, sino que se me hace un poco difícil, yo leo así, ¿no? Vertical. Pero en realidad esta es la 2 y esta es la 3. Interpretación. Una vez que ya tenemos las tablas y ya tenemos los gráficos, pasamos a la interpretación de los datos obtenidos. Y también vamos a obtener, pues, como ustedes habrán visto que en el propósito, ¿no? El propósito del proyecto, entonces vamos a tener que obtener las medidas de localización y de dispersión. Y no sé si les había dicho ayer de que ustedes también tienen la herramienta que les permite, por ejemplo, de esos datos, sin agrupar, obtener sus medidas de localización, ¿no? Algunas de ellas, no todas, ¿ya? Luego, vamos a lo que es la distribución del informe. Bueno, esto sí tiene las mismas características que en el caso de primaria, ¿no? Igual también en lo que se refiere a la presentación del informe, también tenemos la publicación de los informes, la evaluación de los informes por estudiantes. Aquí en la elaboración del video con la sustentación ya podemos hablar un poco de lo que podría ser los temas de edición de videos. Ustedes han visto solamente un tipo, ¿no? Ojalá que la próxima semana podamos trabajar una herramienta más de edición de videos. Y entonces, para que tengan ustedes una variedad, ustedes saben que hay diferentes paquetes, ¿no? Por ejemplo, hablamos del Filmora y se puede hacer con diferentes herramientas se puede llegar a obtener estos productos, ¿no? Bien.